Bueno, mi nombre es Gabriel Amaya Rodríguez, mi ID 753587, estudiante de Administración y Seguridad en el Trabajo de la sede de Madrid para la asignatura Estadística Descriptiva. Bueno, el tema que les voy a tratar el día de hoy es las tablas de frecuencia de variable discreta y de variable continua. Bueno, como el video anterior, ya les había hablado pues de este tema, pero pues ahorita ya pues a eso voy a hablar también, o le voy a agregar lo que son las medidas de posición y las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, entrando en materia, la pregunta que escogí para hacer esta explicación fue una pregunta cuantitativa discreta de nuestro segundo taller grupal que nosotros realizamos. La pregunta que escogí era que cuántos viajes realiza al día. Entonces, las opciones de respuesta eran del 1 al 5, ¿sí? Un viaje, 2 viajes, 3 viajes, bueno, o 5 veces, o 2 veces, o una vez. Esas eran las opciones de respuesta. Aquí pues tenemos, ya mostrándoles, aquí está la tabla de frecuencia. Aquí tenemos los datos. Aquí un viaje, 2 viajes, 3 viajes, 4 viajes, 5 viajes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí nos encontramos ya con la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que 17 personas hacen un viaje, que 39 personas 2 viajes, que 5 personas 3 viajes, que 4 personas 3 viajes y que 2 personas 5 viajes, ¿sí? Y así sucesivamente, para un total de 66 respuestas, que fue lo que de 66 respuestas, que fueron las opciones que las personas que nos contestaron nuestra encuesta, ¿sí? En cuanto a la frecuencia relativa, ¿sí? que tenemos acá. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa? Entonces, cogemos la frecuencia absoluta, el primer dato de la frecuencia absoluta, y la dividimos entre el total de respuestas de nuestra encuesta, ¿sí? Y pues así sucesivamente con todas. Ya pues la segunda ya no vamos a coger la primera respuesta de la frecuencia absoluta, sino que ya escogemos la segunda con el mismo total de respuestas a las personas, al total de las personas que fueron encuestadas o que nos respondieron a nuestra encuesta, ¿sí? Y pues esto debe de darnos un total de 1. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Entonces el porcentaje, cogemos la frecuencia relativa y pues esta la multiplicamos por 100, ¿sí? Y pues eso debe darnos un total de 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de las personas encuestadas hacen un viaje, que el 59% 2 viajes, que el 7% 3 viajes, que el 4% 4 viajes y que el 3% 5 viajes. Eso quiere decir ese porcentaje. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Entonces la frecuencia acumulada, pasamos el primer dato de la frecuencia absoluta. Luego el segundo dato, entonces cogemos y el dato que nos dio ya en la frecuencia acumulada, el primer dato que nos dio en la frecuencia acumulada, lo sumamos a la frecuencia absoluta, ¿sí? Y pues arrastramos. Si nos damos cuenta, nos da, al último nos da un total de 66, ¿sí? Aquí ya pasando, ¿cómo sacamos
la frecuencia relativa acumulada. Entonces, bueno, aquí también pues volviendo un poquitico a lo de la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? Que va acumulando estos datos y acá, ¿sí? En cuanto a, ahora sí, pasando en cuanto a la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la sacamos? Entonces, pasamos el primer dato de la frecuencia relativa. El segundo dato lo sacamos, cogemos y el primer dato que pasamos de la frecuencia relativa acumulada, le sumamos la frecuencia relativa, ¿sí? Y pues eso nos da esos totales y pues arrastramos. ¿Cómo sacamos nuestra media aritmética? Entonces nuestra media aritmética es coger y multiplicar la frecuencia absoluta por el número de datos, ¿sí? Y pues eso, y a lo último pues le hacemos la debida autosuma. Y para sacar nuestra medida aritmética, lo que hacemos es el resultado que nos dio de los datos de toda la medida de esta celda, ¿sí? De esta celda de acá, que en este caso es 132, lo dividimos por el total de las personas que nos respondieron nuestra encuesta. Eso sería para un total de 2, que sería nuestra medida aritmética. Y aquí ya encontramos lo que es el número de datos de nuestra tablita, que serían 33 datos hay acá. Nuestra media aritmética, entonces sería 2, que es lo que estaba yo diciendo acá. Y la moda, que también sería pues 2. Ya en cuanto a las medidas de posición, les voy a explicar pues un poquito el primer ejercicio y el último, pero pues relativamente así como uno hace pues el primer ejercicio, pues así ya uno hace todos los otros, ¿sí? Entonces aquí les voy a explicar qué quiere decir que acá cuartil 1, entonces 1 por 66, ese 66 es acá el número de total de datos de la encuesta, ¿sí? Más 1 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque 4 es el cuartil. ¿Cómo sacamos el resultado? Entonces es 1 por 66 más 1, y pues este lo dividimos entre 4, ¿sí? Eso nos da un total de 16,75. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuartil 1, ¿sí?, se encuentra entre 16 y 17. Ahí se encuentra nuestro cuartil. Si venimos a nuestra tabla de frecuencia, eso quiere decir que nuestro cuartil está aquí posicionado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que está entre ahí posicionado? Porque pues acá se encuentra pues el número 17, ¿sí? Y pues aquí pues ponemos el límite inferior o el límite menor y el límite mayor, ¿sí? Que en este caso pues sería 1, que sería este 1, ¿sí? Acá, ¿cómo hacemos para sacar la otra operación? Entonces, como aquí tenemos 16,75, pero está entre 16 y 17, entonces pues aquí como que nos sobra 0,75. Entonces, ¿qué debemos de realizar? Entonces cogemos ese 0,75, lo restamos, ¿sí?, por el límite menor y el límite menor, y pues eso nos da un resultado de 0. ¿Qué hacemos acá? En este caso, entonces en este caso sumamos el límite mayor, le sumamos el límite mayor con
la suma de que nos dio la multiplicación que le hicimos al 0,75 y la resta que le hicimos pues al límite menor y al límite mayor, ¿sí? Entonces eso nos da un total de 1 y pues así sucesivamente. Como lo dije pues anteriormente, así como hacemos el primer ejercicio, pues hacemos todos los otros ejercicios. ¿Qué logré establecer desde del posicionamiento del cuartil, de estos cuartiles? Bueno, el cuartil 1 pues le dije que estaba posicionado pues en esta parte, pero el cuartil 3, cuartil 4, cuartil 7, cuartil 30, perdón, el cuartil 1 pues está colocado acá, ¿sí? Ahora, el cuartil 3, decil 4, decil 7, percentil 34 y percentil 78, todos están situados pues acá, ¿sí? Todos están situados acá. ¿Por qué? Porque pues si nos damos cuenta entre uno y otro no pasa de pronto de 56, ¿sí? Siempre acá siempre está 50, pero no pasan de 56. 52, entre 52 y 53, entre 50 y 51, entre 22 y 23 y pues así sucesivamente. Entonces yo digo que las medidas de posición en nuestra tabla de frecuencia pues se encuentran ahí. Y pues bueno, ya aquí lo mismo. Aquí ya es lo mismo, entonces aquí ya es el percentil 78, entonces es 78, ¿sí? 78 por 66 más 1 dividido 100, ¿sí? Eso nos da 52,26. ¿Qué quiere decir? Que nuestro percentil está entre 52 y 53, ¿sí? Con una amplitud, con un límite menor de 2 y un límite mayor de 2, que en este caso sería este. Bueno, ya pasando a lo que es las medidas de dispersión, relativamente acá en estas tres casillitas pues es la misma operación que hacemos en nuestra tabla de frecuencia. Entonces pues no tengo la necesidad de explicar cómo saqué pues este valor, porque pues aquí tenemos lo que son los datos, que serían los números de los viajes de las personas. Aquí sería cuántas personas hicieron estos viajes en cuanto a la frecuencia absoluta, y pues esta casilla pues también es la frecuencia relativa. Bueno, ¿cómo sacamos esta otra fórmula? Bueno, antes de eso, por aquí también tengo lo que es la fórmula de la varianza. Perdón, aquí está la fórmula de la varianza. Bueno, no la coloqué acá, pero bueno. ¿Cómo sacamos este resultado? ¿Cómo sacamos este resultado para que nos halle? Entonces, cogemos y multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos el dato por la frecuencia relativa, ¿sí? Y pues eso nos da este resultado. Y pues así sucesivamente con todas las otras. Entonces multiplicamos el dato, ¿sí? Por la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en promedio? En promedio de estas 66 personas quiere decir que hacen dos viajes diarios, ¿sí? Eso quiere decir que estas 66 personas en promedio hacen dos viajes diarios, ¿sí? Que esta también sería nuestra media, ¿qué? Nuestra medida aritmética, ¿sí? Nuestra medida aritmética de nuestra medida de dispersión. ¿Cómo sacamos este resultado? Que aquí se le resta, ¿sí? Aquí se le resta
a cada uno de los datos, ¿con qué? Con la medida aritmética, ¿sí? Y así sucesivamente. Este también, vea, se le resta a cada uno de los datos con la medida aritmética. La siguiente, ¿cómo se hace el siguiente? El siguiente es, entonces aquí ya lo que hacemos es elevar al cuadrado y pues hay dos formas. Podemos hacerlo esa elevado al cuadrado, puede ser con el signo, bueno, hacia abajo y el 2 que sería elevado al cuadrado, o también sería multiplicar por 2 la misma casilla y pues así sucesivamente. Ya para finalizar con nuestra tablita de la medida de dispersión, entonces ¿qué hacemos acá? Entonces acá cogemos y ya después multiplicamos el resultado que nos dio cuando elevamos al cuadrado, lo multiplicamos ¿por qué? Por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y pues ahí ya pues a lo último lo que hacemos es sacar la autosuma de nuestra tabla. ¿Cómo hacemos para sacar la varianza y la desviación de esta tabla de la medida de dispersión? Entonces acá lo que hacemos es cogemos, dividimos, ¿sí? Dividimos el resultado que nos dio acá, ¿sí? Lo dividimos entre el total de datos de nuestra encuesta, ¿sí? De las personas que responden nuestra encuesta. Eso nos daría 0,79, ¿sí? 0,79. Acá, ¿cómo sacaríamos la desviación? Entonces, la desviación sería la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? ¿Cómo sacamos aquí nuestros datos medios? De nuestros datos medios, entonces, cogemos la media y la restamos por la varianza. Y el de abajo pues hacemos lo contrario. Cogemos la media y la sumamos por la varianza, ¿sí? Y ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que los datos medios entre el 1,21 y 2,79, entre ese intermedio está los datos medios. Los datos bajos menos de 1,21 son, y los datos más altos que estén de 2,79 pues son datos altos. Bueno, esto en cuanto a mi pregunta cuantitativa discreta que escogí de mi taller. Ya pasando a lo que es el ejercicio, que debido a los protocolos de bioseguridad en un parque industrial, ¿sí? Que se toma la temperatura pues, a todos los trabajadores que trabajan en este parque, que su horario de 8 de la mañana, y pues aquí pues todos esos datos o toda esa temperatura pues se registra en esta tabla. Relativamente esto ya sería para la variable cuantitativa continua, ¿sí? Bueno, aquí tenemos lo que son unas preguntas que pues a lo último las resolveré, las contestaré. Bueno, en el anterior video pues creo que había explicado este procedimiento también de nuestra tabla de frecuencia cuantitativa continua. Entonces acá, ¿cómo hacemos? Acá tenemos que tenemos 432 datos
en nuestra tabla, ¿sí? ¿Cómo lo hallamos? Pues como le dije, con la opción de contar, insertamos la tabla con la opción de contar. ¿Cuál es nuestro dato máximo de nuestra tabla? 41,97, ¿sí? ¿Cuál es nuestro dato mínimo? 33,01. Ese es nuestro dato mínimo. ¿Cómo sacamos el rango? Entonces el rango, cogemos, restamos el dato máximo con el dato mínimo y pues ahí nos da el rango. ¿Cómo sacamos el número de los intervalos? ¿Sí? Entonces el número de intervalos lo sacamos con una fórmula, que es una fórmula Stuger, que sería 1 más 3,3 por logaritmo entre el número de datos de toda nuestra tabla. Eso nos da 9,6. Aquí lo que hacemos es redondear por encima para que nos dé 10. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya nuestra tabla de frecuencia debe de tener, ya podemos determinar que nuestra tabla de frecuencia tiene 10 intervalos, ¿sí? ¿Cómo sacamos nuestra marca de amplitud? Nuestra marca de amplitud, cogemos el rango y le restamos el número de intervalos, que eso nos daría 0,896, que eso lo rondamos por encima y nos daría 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 10 intervalos con la amplitud de 1, ¿sí? ¿Cómo sacamos acá lo que es el nuevo rango? Entonces, el nuevo rango lo que hacemos es, cogemos y multiplicamos la amplitud por el número de intervalos, ¿sí? Que eso nos daría 10. ¿Cómo hacemos acá el incremento? Entonces el incremento cogemos, multiplicamos el nuevo rango, perdón, restamos el nuevo rango por el antiguo rango, ¿sí? Eso nos da 1,04. ¿Cómo hallamos el nuevo máximo? Entonces el nuevo máximo cogemos y le sumamos el máximo viejo con el incremento. Y pues acá abajo es a lo contrario. Entonces acá abajo cogemos y le restamos el máximo viejo al incremento, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, acá arriba le sumamos el incremento, ¿sí? Y acá abajo se lo sumamos, ¿sí? ¿Cómo es el valor agregado? Entonces aquí miramos que el valor agregado, pues yo le agregué, aquí como hay tres decimales, entonces en el valor agregado pues le agregué también lo que fue los 3 decimales. Bueno, ya pasando a explicar lo que va a ser la tabla de frecuencia, entonces aquí debemos de comenzar con el número mínimo que nos dio, ¿sí? Y debemos determinar en qué, en nuestro número máximo, ¿sí? Entonces, pues acá, ¿cómo hacemos para sacar? Bueno, acá llegamos, pasamos el nuevo número mínimo, normal, ¿sí? Y acá ya lo que hacemos es que cogemos el antiguo, ¿sí? Cogemos el límite, cogemos el límite inferior y le sumamos la amplitud y pues ahí nos va dando el resultado, ¿sí? Aquí pues ¿cómo hacemos para fijar acá? Pues entonces acá lo que hacemos es, cogemos y el límite superior y le sumamos ese decimal, le sumamos ese decimal y le damos fijar para con eso pues nos fija
nos fija todo nos fija toda la celda, ¿sí? Así sucesivamente. Y acá, pues acá hacemos lo contrario. Acá lo que hacemos es, en lugar de sumárselo, entonces aquí cogemos. Sumamos, sumamos el límite inferior. Sumamos el límite inferior con la amplitud, más la amplitud, menos menos el valor agregado, ¿sí? Para con eso, pues cuando arrastremos no nos va a aumentar, ¿sí? Eso en cuanto a eso. Aquí ya pasamos a lo que es cómo sacamos nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia absoluta? ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia? Entonces acá es, insertamos toda nuestra tabla de datos con el límite superior. El límite superior para que nos dé toda nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre el intervalo 32,49 y 33,49 pues hay que 21 datos, ¿sí? Y pues así sucesivamente. Ya pasando, aquí pues sabemos que aquí tiene que darnos pues el mismo resultado de acá, ¿sí? En cuanto a nuestra marca de clase, entonces también aquí si nos damos de cuentas, entre todos los intervalos pues se va sumando de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, tanto verticalmente como horizontalmente, siempre se va sumando de a uno, pues que es la amplitud. En cuanto a nuestra marca de clase, entonces cómo sacamos nuestra marca, de clase. Nuestra marca de clase cogemos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos por 2, y así sucesivamente con todos los otros, y así sucesivamente con los otros. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que eh, entre 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 32,49 y 33,49, la mitad es 32,99, ¿sí? Esa es la mitad de estos dos intervalos, y así sucesivamente con cada uno de los intervalos en la marca de clase. Ya pasando a lo que es a nuestra frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestra frecuencia relativa? En nuestra frecuencia relativa, lo que hacemos es que eh, cogemos, nuestra frecuencia, absoluta, ¿sí? Y la dividimos por el total de los datos que tiene nuestra tabla y fijamos. Si nos damos cuenta, pues en todas va a hacer lo mismo, y pues así sucesivamente. En cuanto al porcentaje, entonces el porcentaje, cogemos nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 y pues arrastramos. ¿Qué quiere decir? Que entre el intervalo 32,49 y 33,49 hay 4%. Y así sucesivamente, que entre el intervalo 33,49 y 34,49 hay 11%. Y pues así sucesivamente. Ahora, pasando a nuestra pasando ya a la frecuencia acumulada, ¿sí?
Entonces pasamos el dato mismo de la frecuencia absoluta. El segundo dato, lo que hacemos es que cogemos el resultado que nos dio de la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta de la segunda casilla y así sucesivamente y arrastramos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que nos dio 432, que sea lo mismo de acá. ¿Sí? Para lo que es la frecuencia relativa acumulada, entonces pasamos el mismo dato de la frecuencia de la frecuencia relativa, pasamos el mismo dato. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí cogemos el total de la frecuencia acumulada más la frecuencia relativa y pues ahí nos da ese resultado. Si nos damos cuenta, pues tienen que darnos 1. En cuanto a sacar nuestra medida pues aritmética de nuestra tabla de frecuencia, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la frecuencia, cogemos la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente con todo. ¿Vea? Cogemos la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso nos da este resultado. Acá abajo cuando se puede hacer de dos formas, porque acá también la podemos sacar y lo mismo, pero aquí ya es diferente porque multiplicamos la marca de clase por la frecuencia relativa. Antes era la frecuencia absoluta, ¿no? Ahorita es multiplicamos la marca de clase por la frecuencia relativa. Y así sucesivamente y nos da el mismo resultado. Acá para que nos dé el mismo resultado tenemos que hacer entonces hacemos la autosuma, pero lo dividimos por el total de datos de nuestra tabla. ¿Sí? Acá tenemos lo que es nuestras medidas de tendencia central que le hice a esta tabla de frecuencia. Entonces aquí está pues el número de datos. Entonces, ¿qué hacemos? El número de datos, en este caso 432, lo dividimos entre 2 y pues nos da 216. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Como acá nos dio 216, entonces vamos nosotros a buscar acá en la frecuencia acumulada donde hay un número que se acerque a o sea, entre qué espacio está ese número, ¿sí? Entonces, aquí como nos damos cuenta, 216 está, está en el 225, ¿sí? Es el número que más se acerca, es el 225. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestro límite superior, ¿sí? Nuestro límite superior sería 37,49 sería nuestro límite superior, ¿sí? Acá, qué sería de nuestra, cuál es la frecuencia acumulada? Entonces aquí sería 225, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Si logramos mirar acá, la frecuencia absoluta es 45, ¿sí? Y pues aquí tenemos ya nuestra amplitud, que sería este 1, ¿sí? Bueno, para resolver un poquitico que les comentaba ahorita, ¿dónde está este 216 situado? Entonces yo decía que solamente en los 225, no, está entre estos dos, entre 225 y 270. Ahí se encuentra el 216, porque pues ahorita solamente dije que era 225, no, me equivoqué, perdón.
Y ya, ¿cómo hacemos para sacar lo que es la moda? Pues aquí tenemos aquí tenemos lo que es la fórmula. Entonces, ¿cómo, cómo lo dice la fórmula? Entonces, la fórmula lo dice que tenemos que coger y poner límite superior, si límite superior más el número de datos, ¿sí? Número de datos menos la frecuencia acumulada, ¿sí? Dividido entre la frecuencia absoluta multiplicado, ¿por qué? Por la amplitud. ¿Sí? Eso nos da lo de la mediana. En cuanto a la moda, ¿cómo sacamos la moda? Entonces, buscamos dónde está el número menor de donde situamos, cuando sacamos acá la decisión, este número menor, y buscamos nuestra marca de clase en nuestra tabla de frecuencia, que en este caso sería 36,99. Hasta ahí lo de nuestra tabla de frecuencia para estas toma de temperatura de los empleados de este parque. Ya lo que pasamos acá yo a las medidas de posición. Entonces, que era sacar el cuartil 2, cuartil 3, decil 5, decil 7 y decil 9. Entonces, yo les voy a explicar. Acá como tal tengo acá como tal tengo la fórmula, ¿sí? Acá como tal tengo la fórmula de, de estos de estos cuartiles, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Entonces aquí igual cuartil 2, entonces este 2 lo multiplico por 432, que sería este resultado, que sería el resultado de nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? Y lo divido entre 4, ¿sí? Entonces aquí ya nos daría de 2 por 432 dividido entre 4 nos da 216. Entonces, vamos a nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? Vamos a nuestra tabla de frecuencia y miramos en dónde está el 216, ¿sí? Miramos en dónde está el 216 y, y nos dice que el 216 está citado acá, ¿sí? Ahí está el 216, o sea que quiere, porque aquí 171, 273 se pasaría, eso quiere decir que nuestro cuartil 2 se encuentra situado acá se encuentra, ¿sí? Entonces, entonces 216 menos 171, ¿sí? Dividido 54, o sea, dividido la frecuencia acumulada. No, perdón, dividido la frecuencia absoluta. ¿Sí? Dividido la frecuencia absoluta por, por esta acá, por la amplitud, que sería 1, ¿sí? Más el límite, más el límite inferior, que sería 36,491. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro cuartil es 37,3243. Eso significa. ¿Sí? Si por ejemplo yo voy a sacar ya aquí lo que es el cuartil 3, entonces aquí está, le explico un poquito lo que es, cómo se hace esta fórmula. KN, que es o sea, dónde está posicionado el dato, ¿sí? El número posición, ¿sí? Acá lo que decimos que
el FK, ¿sí? El FK, que sería la frecuencia que, el FK, que sería la frecuencia, sería aquí el Ni, sería la frecuencia acumulada, ¿sí? Menos el FK, que es la frecuencia acumulada, menos un espacio atrás de la frecuencia acumulada, que sería 171, que es el que tenemos acá. Esta acá, que sería la amplitud, que es el 1, por este LK, que es el límite superior de nuestra tablita, ¿sí? Entonces yo creo que está claro lo de las medidas de posición en cuanto a en cuanto a este ejercicio. Y pues así como hice este primer ejercicio, pues realicé todos los otros ejercicios. Aquí saben, aquí en mi tablita lo que hice fue insertar o resaltar dónde estaban. Entonces, por ejemplo, en esta misma posición se encuentra el cuartil 2 y el decil 5, aquí el decil 7, aquí el cuartil 3 y aquí el decil 9, ¿sí? Lo que hice fue resaltarlos, ¿sí? Entonces voy a explicar otro ejercicio. Por ejemplo, voy a explicar el decil 5. Entonces, aquí decimos que decil 5. Entonces, 5 lo multiplico por 432 y lo divido entre 10. Eso da 216, ¿sí? Entonces vamos a buscar el 216 en nuestra frecuencia acumulada, ¿sí? Que también estaría acá, ¿sí? O sea que el número menor, dice acá, dice acá la fórmula, menos el número menor, que sería 171, sobre la frecuencia absoluta, que sería 54. Y lo mismo sobre la amplitud, que es 1, perdón, el límite de amplitud, por la amplitud, que es 1, más el límite inferior, ¿sí? Que en este caso sería este mismo, ¿sí? Eso nos da un total lo mismo del de arriba, 37,3243, ¿sí? Ya por último, tenemos lo que son las medidas de dispersión de este ejercicio. Entonces, aquí, como ya sabemos, estas dos celdas que estoy insertando acá son los intervalos de mi tabla de frecuencia que tengo acá, ¿sí? Son los mismos intervalos. Y aquí tenemos lo que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Que yo pues es el mismo tema, ¿sí? Que es resaltar toda nuestra tabla de datos, también con los datos del límite de amplitud y listo, ¿sí? Y pues también nos da para un total de 432, que son el número de datos de nuestra tabla. Ya en cuanto a nuestra marca de clase, pues como sacamos nuestra marca de clase, creería que es la misma operación que hicimos arriba, ¿sí? Creo que pues no hay necesidad de volver a explicar, porque pues es la misma metodología o lo mismo, ¿sí? Esta partecita es prácticamente lo mismo. Y creo que la otra también, en cuanto a la frecuencia, relativa, creo que es la misma operación que, realizamos pues arriba, ¿sí? Es la misma operación, ¿sí? La operación que cogemos nuestra frecuencia absoluta y la dividimos entre ¿qué?
la dividimos, vea, la dividimos entre el número de datos de que está en nuestra tabla, ¿sí? Bueno, acá ya pues pasando a lo que es las medidas de posición, que es lo que, perdón, a la medida de dispersión, que son las que hacen diferente esta tabla, porque pues relativamente todo este pedacito de tabla de acá pues es prácticamente igual a nuestra tabla de frecuencia que hicimos arriba. ¿Qué hacemos acá para sacar este resultado? Entonces calculo, ¿sí? Calculo la medida, calculo la medida aritmética. Entonces aquí para calcular esto, entonces cojo y multiplico la marca de clase, ¿sí? La marca de clase la multiplico por la frecuencia relativa, ¿sí? Que eso nos da pues ese resultado y así sucesivamente pues con todas, ¿sí? Luego con el siguiente lo que hago es que bueno, acá pues ya devolviéndome un poquitico, acá nos daría nuestra media aritmética de nuestra tabla, ¿sí? Entonces que en este caso sería, sería 37,46, ¿sí? Esa sería nuestra medida aritmética. Ya en cuanto a la otra casilla, entonces, ¿qué hacemos? O sea, restamos entre la marca de clase y nuestra medida aritmética. Y pues ahí nos da el resultado. Lo mismo acá, ¿sí? Restamos nuestra marca de clase con nuestra medida aritmética. El siguiente ejercicio, entonces aquí ya es lo que nos dio, ¿sí? Lo que nos dio del anterior ejercicio entre la resta de la marca de clase y la medida aritmética, el resultado, ese resultado lo dividimos ¿a qué? Lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado. O también se puede multiplicar la misma casilla por 2 y así sucesivamente. Y por último, cómo sacamos este resultado? Entonces, multiplicamos, ¿sí? El resultado de cuando nos dio el resultado del elevado al cuadrado, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta y pues ahí nos da, y pues ahí arrastramos y nos da pues todos los resultados. Y como dije pues, anteriormente, aquí tenemos lo que es la medida de la varianza, ¿sí? ¿Cómo sacamos la varianza en este ejercicio? Entonces, cogemos el resultado que nos dio cuando multiplicamos cuando multiplicamos lo elevado al cuadrado por la frecuencia, lo dividimos entre el número de datos y eso nos da una varianza de 6,74. Y la desviación, pues sacamos la raíz cuadrada de la misma, de la varianza, y eso nos da 2,66. Ya finalizando, por último, ¿qué quiere decir? Que nuestros datos medios, o sea que la temperatura media está entre 34,86 y 40,06, ¿sí? Y que la temperatura baja está menos de 34,86 y que los datos altos están entre más de 40,6 de temperatura, ¿sí? Entonces acá tenemos ya lo que una media gráfica que realicé. Entonces
Acá esto quiere decir que de aquí para acá 34,86 serían los datos bajos, ¿sí? Que entre 34, ¿sí? Este ya me y así sucesivamente, ¿sí? Y acá pues tenemos lo que es que entre y así sucesivamente. Y aquí pues ya finalizando finalizando pues la actividad, entonces la pregunta que nos hizo el profesor arriba era que calculáramos o clasificábamos la temperatura alta, media y baja. Entonces la temperatura alta es más de 40,6, la temperatura media está entre 34,86 y 40,06, que la temperatura baja es menos de 34,86. Y lo último es, la última pregunta que decía era que según los protocolos de bioseguridad, la emisora debe cerrar si el 40% de sus trabajadores está por encima de 37,8 grados. El parque industrial continúa en funcionamiento. Entonces yo respondí que el parque industrial debe cerrar porque el 40% de sus trabajadores está por encima de 37,8 grados, llegando hasta 47,99167% de temperatura. ¿Cómo localicé yo esa variable? Como bien sabemos, acá está entre 37,8. Entonces, aquí tenemos en esta marca de clase. Entonces, aquí ubiqué el 37,99 y le marqué el porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí lo que hice fue sumar. Lo que hice fue todos los porcentajes que habían de ahí para abajo, porque pues aquí dice que está más del 38, del 37,8, sí, que está por encima. Entonces estos porcentajes son los que están por encima de del 38,8, y por eso llega la temperatura hasta 47,9167% en los grados de temperatura. Entonces, esto sería todo por mi video. Muchísimas gracias.